Francis Ford Coppola, director, guionista y productor de cine estadounidense, hijo de una familia de inmigrantes napolitanos. Francis Ford Coppola nace el 7 de abril de 1939 en Michigan, Estados Unidos, en el seno de una familia de artistas. Hijo del músico Carmine Coppola y la actriz Italia Coppola, su nombre. Y es durante su convalecencia cuando comienza a sentirse atraído por el mundo del cine. En 1957, a los 9 años, contrajo la poliomielitis, lo cual lo obligó a permanecer en cama durante una larga temporada y depender de sus padres y hermanos en su primera adolescencia. A los 18 años se matricula en la Universidad de Hofstra y comienza sus estudios en artes dramáticas, tras graduarse en la Escuela de Cine de la Universidad de Los Ángeles, donde sobresaldría gracias a sus grandes dotes artísticos y establecería sus primeros contactos con algunos alumnos y profesores destacados. Finalmente se graduó en 1960 en la prestigiosa Universidad de Los Ángeles. En 1962 conoció a Roger Corman, quien vio en Coppola a un joven talentoso con potencial para ser instruido en el medio cinematográfico, y seguidamente estableció una relación profesional en la cual él se convirtió prácticamente en su asistente personal en varias películas de terror, tarea que compatibilizó con sus primeros trabajos como director, lo cual recibió una tibia respuesta del público y una crítica medianamente indiferente, porque no era una persona conocida. Sus primeros trabajos como director llegan a poco después con películas eróticas de bajo presupuesto, pero esto no le importó. En este periodo completo los films Tonight for Sure y The Big Boy and the Players, mediometrajes con desnudos y en los que demostró escaso interés. Roger Corman, con quien establece una sólida relación profesional. El primer trabajo para Corman, Demencia 13, llegó en 1963, aunque no es hasta 1966 cuando Coppola dirige su primer título destacable, Ya eres un gran chico, el título de la película, al que seguirían otros como El Valle del Arco Iris o Camino del Arco Iris, All the Rain People, por la que gana una Concha de Oro en el Festival de San Sebastián. En 1969 funda su propia compañía cinematográfica. Y un año después gana su primer Oscar como guionista de Patton, o Patton en general, ¿no? Ello motivó que la Paramount le encargara el guión y la dirección de El Padrino. Obra que más adelante será de culto, en el año 1972, donde junto al escritor Mario Puzo colaboraron estrechamente en la adaptación cinematográfica de la novela El Padrino y en las secuelas siguientes de la película.
Mario Puzo escribió El Padrino para ganar dinero y pagar sus deudas. Se sabe la historia, que le encomendaron hacer un escrito, un borrador acerca de algo que se intentase, y escribió El Padrino definitivamente. A pesar que no era su intención escribir una obra de calidad, ¿no? Y la novela cuenta justamente de la familia Corleone, una de las 5 familias de la mafia de Nueva York. Obviamente, Corleone, un nombre, vamos a decir así, imaginativo, ¿no? Dentro de la creación increíble de Mario Puzo. Francis Ford Coppola adaptó la novela al cine y también participó en parte de la escritura del guión junto a Puzo, que también obviamente estaba supervisando todo que vaya acorde al libro. La película fue galardonada con 3 Oscars. Increíblemente, Ford Coppola, dentro de su pesimismo, pensaba de que iba a ser despedido por la Paramount, porque se escuchaba entre los pasillos de que previo a que se lance la película, que iba camino a ser un fracaso la película. Pero no fue así. El film arrasó en taquilla y aún hoy en día es un auténtico símbolo de lo mejor que dio de sí el cine en la década de los 70. Realizada por un Coppola que contaba con tan solo 33 años de edad, la adaptación de la novela de Mario Puzo es un deslumbrante retorno al género de gángsters con una intensidad narrativa excepcional, ¿no? Hay que hacer mención a Puzo, testimonio de una gran madurez creativa del director y a su vez también del escritor, ¿por qué no? Coppola supo desarrollar durante 176 minutos de perfección técnica el éxito de la familia mafiosa de origen italiano, los Corleone, frente a sus competidoras, ¿no? Hacia las 4 familias restantes, y el fracaso de todos los intentos de evitar la guerra entre las familias de la mafia, por parte de Don Vito Corleone, es decir, representada por Marlon Brando. Superado por la lógica de venganzas y contravenganzas y por la aparición de las drogas en un mundo de tráfico ilegal. Michael Corleone, Al Pacino en sus inicios, su hijo y sucesor, al que pretendía mantener alejado de los asuntos sucios de la familia y permitirle una carrera respetable. Asume finalmente su papel dentro de la estructura férrea y ritualizada de la mafia, palabra que no se menciona en toda la película, curiosamente. Tras la eliminación física de todos sus competidores, es decir, las familias restantes, el triunfo le corresponde a la familia Corleone, pero ante toda la lógica de la mafia, ¿no? Una ley que llega a parecer natural y irresistible al espectador, atrapado también entre los lazos de familia, la lealtad, es decir, la inmolación y la venganza, claro está, superiores incluso al poder casi sagrado del padrino, como un ser omnipotente. Del film se destaca sobre todo el equilibrio dramático que supo imprimir Coppola a la epopeya, donde la violencia está siempre presente. Sin embargo, no se explota de forma gratuita, ni efectista, ni exagerada, como ahora vemos en las películas de ahora, que se ve sangre y todo es matanza. Va todo de la mano en una composición de personajes que realizan, obviamente, ¿no? Los directores a la hora de previa a cada ejecución hay un porqué, hay un raciocinio previo, ¿no? Verlo Al Pacino es otro de los atractivos fundamentales del film. Obviamente también está un elenco impresionante, ¿no? Con Diane Keaton, está Robert Duvall, Talia Shire, John Cazale, bueno, en fin, impresionante
o sea, una camada joven, ¿no? Que después iban a ser cada uno protagonistas en Hollywood. Ahí es donde extrae una gran parte de su credibilidad como director, ¿no? O sea, convenció a ese grupo de talentos, ¿no? A este mismo objetivo responden una ambientación y una decoración detalladísimas, crónica ajena a todo juicio moral y explícito. Y El Padrino reproduce a la perfección la opresión y la contundencia implacable de la lógica mafiosa, es decir, ¿no? La lealtad, ¿no? Que termina siempre por reproducirse a sí misma. Ahora hablaremos de las curiosidades del Padrino, ¿no? Todo lo que tuvo que pasar Francis Ford Coppola para realizar esta obra de arte o esta película de culto. Como suele ser habitual con las producciones cinematográficas, siempre por lo general el equipo que finalmente trabaja en ella no es la primera opción que se tiene en mente. Pasa mucho en Hollywood. En el caso del Padrino, Francis Ford Coppola no fue la primera opción para dirigirla. Ya vimos cómo fue su progreso evolutivo, pero no tenía también un bagaje, ¿no? Ya que previamente se barajaron otros nombres como Elia Kazan, Arthur Penn, Richard Brooks o Costa Gabras. Pero todos ellos rechazaron el trabajo. Pero aunque Coppola fue escogido para la dirección del Padrino, casi fue despedido durante la producción, como lo comentaba, debido a que a los ejecutivos no les gustaba el drama inquietante y demasiado hablador, o sea, demasiada trama, que el cineasta estaba rodando. Francis Ford Coppola muy enfocado en lo que quería y sabía que le podía dar resultado. Pero el estudio quería una película de gángster más lasciva, por lo que amenazaba constantemente con despedir a Coppola al punto de tener directores suplentes, ¿no? Esperando en el set, según los informes. Coppola está a punto de recibir ya el hachazo hasta que filmó la escena en la que Michael Corleone, es decir, Al Pacino, mata a Solozzo y a McCuskey, ¿no? El policía. Algo que les encantó a los ejecutivos y también cambió el rumbo para Michael Corleone o Al Pacino, por ejemplo, de algún modo. Otra curiosidad fue que el estudio presionó al director para que eligiera a Laurent Olivier como Vito Corleone, antes de finalmente que aceptara o buscara a Marlon Brando. Después de ver la prueba de pantalla del actor, obviamente. Sin embargo, hacer una prueba de pantalla no es algo que Brando normalmente aceptaría. Era un tipo muy especial, Marlon Brando. Por lo que Coppola trajo al famoso actor a lo que llamó una prueba de maquillaje. Es decir, ¿no? O sea, disimuladamente fue una forma de coquetear, ¿no? Para que pueda ir. Que en realidad era la prueba de pantalla que exigía el estudio. Cuando Coppola le mostró el estudio las imágenes, los ejecutivos ni siquiera reconocieron a Brando, porque debajo del maquillaje, o sea, se puso algunas cosas, ¿no? Él mismo se autoprodujo su maquillaje y quedaron suficientemente impresionados como para agregarlo al elenco. Es que Marlon Brando vendría a ser un tipo un poco especial, no digo problemático, pero era un personaje especial, obviamente un actor espectacular. Como es habitual, muchos actores del elenco del Padrino no fueron la primera opción para encarnar a sus respectivos personajes, ¿no? Este fue el caso de Al Pacino, ¿no? El papel de Michael Corleone. El estudio quería a Robert Redford o Ryan O'Neal, ¿no? Que interpretara a Michael Corleone, pero Coppola siempre quiso a Al Pacino, o sea, se empecinó, era una persona muy empecinada, Francis Ford Coppola. Se empecinó con Al Pacino. Había otros actores como Martin Sheen y James Caan, que luego interpretaría a Sonny, obviamente, que se quedó en el rodaje, que también hicieron una prueba de pantalla para Michael Corleone. Hubo mucha rotación, ¿no? En torno a decir los papeles. Ahí estaba la genialidad de Francis Ford Coppola,
estuvo la genialidad, la capacidad, la lucidez para saber a quién le podía pertenecer. Ahora vamos a agregar algo, ¿no? De que todos estos actores recién empezaban. Algunos tenían una mediana trayectoria, pero la gran mayoría recién empezaban, eran jóvenes. Tenían uno que otros rodajes medianamente exitosos, pero eran diamante en bruto, no había que pulirlos, ¿no? Y cayeron en las manos de Francis Ford Coppola, lo cual engrandeció más sus cualidades y su carrera, ¿no? Otra actuación impresionante es la de Robert Duvall, ¿no? Que es el consigliere, una actuación magistral, para mí una de las mejores, ¿no? En la cual Francis Ford Coppola se apoyó en él porque era una persona juiciosa que se sabía muy bien todos los guiones, cosa que a veces Marlon Brando no se lo aprendía y a veces tenía que el mismo Robert Duvall, cuando tenía diálogos con él, comentaron en una cita, en una entrevista, tenía que pegarse los papelógrafos con el guión de Marlon Brando, porque Marlon Brando a veces no se los aprendía. Marlon Brando era más también de improvisar, ¿no? Hubo ciertos momentos en que El Padrino fueron fruto de la improvisación, como le comentaba. Como por ejemplo la línea en la que Clemenza, interpretada por Richard Castellano, gran actor, no estuvo en la segunda parte, pero un excelente actor como Capo Regín, decía toma el cannoli, ¿no? Y la línea del guión solo tenía que decir al actor, o sea, deja el arma, después del golpe al mafioso que delató a los Corleones. Se inspiró para hacer la adición después de que Coppola insertó unas líneas en las que la esposa del personaje le pide que compre los canoles para el postre. Es decir, le salió involuntariamente o lo hizo voluntariamente, no lo sabemos, pero después que matan al chofer, obviamente, previo cuando estaba saliendo a asesinarlo, justamente la mujer le dice no te olvides los canoles, creo que en una escena. Entonces fue a comprar todo, obviamente una majestuosidad, como digo, no es una película para cualquiera, ¿no? O sea, acá no es de que full matanza, ahora como el estilo Hollywood actual, no, había un porqué y un previo antes de asesinar, no, o sea, una película de la mafia no convencional, no, sin llegar a hacer como una película tan lasciva, ¿no? Entonces, bueno, y otra curiosidad, ¿no? Son muchas curiosidades y particularidades que tuvieron que pasar. El tema de Padrino fue durante la producción de la película. Realizó sesiones de ensayo de improvisación, que simplemente consistieron en que el elenco principal se sentara con sus respectivos personajes para una comida familiar. Es decir, como un previo descanso, por llamarlo de un modo, ¿no? Entonces los actores no pudieron romper con el personaje. Y dentro de que almorzaban o cenaban, ¿no? Coppola vio una forma de que el elenco establecía orgánicamente los roles familiares, ¿no? Y quedaron como tomas para la película final. Es decir, vamos a cenar o almorzar, comían pero actuando. Cosa que le sirvió, o sea, se vio mucho más orgánico, mucho más genuino, ¿no? Es por eso que también uno se observa con claridad, da la impresión que no es actuado. Bueno, y una de las últimas curiosidades del Padrino 1 fue durante las caminatas diarias al set que tenía Francis Ford Coppola. Suele haber un gato callejero que se iba de un lado a otro, ¿no? El día de filmar las escenas en el estudio de Vito, obviamente al inicio de la película, que encarna nuevamente Marlon Brando, Coppola tomó al gato y le dijo a Marlon Brando que improvisara con él. Curiosamente el gato quería tanto a Brando que se sentó en su regazo, sus rodillas, durante las tomas, durante todo el día sin dar problema. Y es decir, que en la primera toma se ve que Marlon Brando juega, ¿no?, genuinamente con el gato, ¿no?
y no dio ningún tipo de problema, ¿no? Esa era la genialidad que tenía Francis Ford Coppola en añadir, ¿no? algunas cosas, ¿no? Improvisar. Bueno, entonces estamos hablando de la parte 1. Por su parte, El Padrino parte 2, con un presupuesto que doblaba el de su predecesora, lograba la gran hazaña de superar a un título mítico y con la valla bien alta en ese entonces, que era El Padrino 1, claro está. Adentrándose en la tragedia de Michael Corleone, con la presencia una vez más de John Cazale, Robert Duvall, Talia Shire, Diane Keaton y las incorporaciones de otros gigantes de su oficio como Lee Strasberg, Robert De Niro y Michael Bigazzo, ¿no? El Padrino parte 2 se estructura en 2 líneas temporales que se intercalan magistralmente en la génesis de los Corleone o de la familia mafiosa, cómo se forjó la familia y obviamente Vito Corleone, y con el presente de aquel entonces, ¿no? Por una parte narra cómo Vito Corleone huye de Sicilia a Norteamérica y se convierte en un rey, ¿no? En un ser omnipotente de la mafia de New York. Por otro, relata la lucha de Michael Corleone por proteger a su familia de los poderosos adversarios que acosan a los Corleone, que siempre se impondrá, ¿no? Claro está, y estará un paso por delante de sus enemigos que querían ajustar cuentas del pasado, buscando debilidad y creando confusión en su entorno familiar. Un final inesperado, pero bien llevado, ¿no? Que fue obviamente el asesinato de su hermano Fredo, ¿no? Coppola consiguió su tercer y cuarto y quinto Oscar aquel año. Acá hay que resaltar que el personaje de Al Pacino fue el hilo conductor a través de las continuaciones de la saga. El Padrino 2 en 1974, El Padrino 3 en 1990. Que Coppola fue convirtiendo en pieza clave esencial. La complejidad del personaje progresivamente sumergió en una espiral de violencia desde su primera etapa de adolescente, cuando era un tierno y despreocupado de los asuntos familiares, ¿no? Él no quería ser parte de su familia, ¿no? Hasta convertirse en una bestia feroz e implacable, capaz de todo por sujeción a la familia como idea, es decir, no como estructura, ¿no? Fue aumentando a medida que se desarrollaba la saga, ¿no? En la segunda parte, quizás la más lograda, se refuerzan los tonos trágicos de resonancias shakespearianas, ¿no? Del personaje, ¿no? Obviamente, ya mencionado, culminando con la ejecución de su propio hermano, así como las implicaciones sociopolíticas de la trama, ¿no? Que después se hace un paralelismo en la vida real con cosas que sucedían, ¿no? En torno a la mafia. El último capítulo de esta trilogía rodado en 1990 convirtió el mundo de los Corleone en un escenario a medio camino entre Shakespeare y el verismo italiano, ¿no? Una auténtica ópera cinematográfica dirigida como mano maestra por Coppola. Claro está, en el que el vértigo ante el paso del tiempo y el peso de los crímenes y el pasado estrella finalmente en una de las más hermosas imágenes rodadas por el director, ¿no? Al Pacino, o sea, Michael Corleone, gritando sin emitir un solo sonido en las escalinatas de la ópera de Palermo, después de ver cómo mueren entre sus brazos todas sus esperanzas de redención para el futuro. Claro está que lo que buscó Coppola era Michael Corleone tenga una redención por todo lo que había suscitado en las sagas anteriores, es decir, quería encaminarse a ser un nuevo o una nueva persona, ¿no? Es más, en alguna escena se ve una confesión con el padre y contándole que asesinó a su hermano, ¿no? Lo que buscó era prácticamente hacer un reset como personaje, pero no pudo salir del personaje, obviamente, ya estaba todo encaminado por Coppola,
¿no? Y al final, obviamente, se dio como en las sagas anteriores los típicos ajustes. Es una buena película para mí. Claro, competir con El Padrino 2, con la segunda parte y con la primera parte, un poco como que tenía la valla bien alta, pero como película es extraordinaria, ¿no? Entonces, Francis Ford Coppola, endiosado, encumbrado y rico, tuvo un tiempo para escribir la adaptación en 1974 del Gran Gatsby y producirle a su amigo George Lucas su segunda película. Recién Lucas empezaba, eran grandes amigos, ¿no? Son grandes amigos, ¿no? El gran éxito y mito generacional American Graffiti, que también fue impresionante. En el 74 vino La Conversación o The Conversation, extraordinaria, producida por Francis Ford Coppola y protagonizada por Gene Hackman, John Cazale, Terry Garr, Cindy Williams. Fue galardonada con importantes premios, ¿no?, cinematográficos, tanto en Estados Unidos e internacionales, y preservada desde 1995 en la National Film Registry de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Eso para tener mención, ¿no?, que narra la historia de un espía profesional. En este caso es Gene Hackman, ¿no?, que trabaja tanto para clientes privados como públicos. Hasta el momento no se ha planteado nunca qué podía pasar con toda la información que sacaba de la gente. Al organizar una escucha para un cliente que se desarrolla en una plaza, y justo al inicio de la película, cae la tentación de querer escuchar más, ¿no?, que dicen otras personas, ¿no?, el vicio, ¿no?, que le toca espiar, y pronto la situación lo atormentará y querrá saber más, convirtiéndose él como cazador en el cazado, ¿no? Bueno, con todo y adoctrinó un elenco conformado por, obviamente, Gene Hackman, John Cazale, Robert Duvall, Cindy Williams, Federico Forrest, Elizabeth McRae, Harrison Ford, Terry Garr. ¿Qué tal el elenco? Obviamente, ¿no? Si después lo ponemos a largo plazo en el presente, un elenco de lujo, ¿no? O sea, extraordinario. Apocalypse Now. 6 años de trabajo, cambios importantes en un guion inspirado en la novela de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas. Francis Ford Coppola, inmerso en 10 meses de intempestivo rodaje en la jungla camboyana y Filipinas, 500.000 metros de película impresionada con sonidos quintafónicos, montaje eléctrico y un coste de producción que se aproximó a los $32 millones. Wow. Ese balance de esta monumental obra cinematográfica para presentar su oratorio de horror y muerte. El propio realizador y coproductor se desplazó directamente a las principales capitales del globo. Sin embargo, la difícil aceptación del film pondría en peligro su presupuesto, y esto a punto de acabar con la economía personal de Coppola, que estaba casi en la bancarrota. Francis Ford Coppola mostraría de nuevo sus preocupaciones sobre la autodestrucción que genera el poder de esta ambiciosa película sobre la guerra de Vietnam, la cual le llevó incluso a enfermar y agravar su hipoteca económica, ya muy deteriorada por la compra de un teatro, una emisora radial y la publicación de un sitio. Además, había invertido como productor-distribuidor a través de su firma Zoetrope, y también se había asociado con otros estudios con el objeto de recuperar su inversión, ¿no?, obviamente. Coppola declaró sobre su película que había sido una experiencia electrizante y con problemas políticos y económicos. Aparte, decía él, he conseguido lo que me había propuesto, demostrar lo alucinante que fue la guerra de Vietnam, decía Coppola. El propio rodaje, como decíamos, tuvo visos de odisea.
El actor Martin Sheen sufrió un ataque cardíaco en pleno rodaje. El mismo Coppola se fue quedando medio calvo, comenzó a sufrir de alopecia. A su vez, las increpancias con Marlon Brando, wow, en pleno rodaje. Inclusive dijeron que hasta casi se van a las manos. Contaban por ahí. Al final, le temblaban las manos del estrés post grabación. Pese a ser entonces un hombre de 40 años, todavía era joven. La razón que buscarla en la voluntad de expresión que ha manifestado el propio Francis Ford Coppola, dijo: en este fin decidimos exponer lo que los norteamericanos hicieron realmente en Vietnam. Creo que esa descripción, digamos, demasiado lejos, ¿no? En el corazón de la jungla, rodeados de técnicos, de equipo y dinero, que se sobrepasaba el presupuesto. Nos volvimos locos, decía Coppola. Sin embargo, el film continuó realizándose a pesar de que nosotros, ¿no? O sea, pusimos de nuestra parte, hasta incluso sin nosotros, decía Coppola, con tal de terminarlo. No, ¿qué importa? Que lo terminen otros. Francis Ford Coppola rompió con su espectacular Apocalypse Now, con la que obtuvo nada menos que la Palma de Oro del Festival de Cannes en 1979. La producción de Francis Ford Coppola en los 70 merece todos los elogios. Dejó mitológicas películas, ya hablamos de Padrino 1, Padrino 2, La Conversación, bueno, en fin, ¿no? Lo catapultó a ser el referente del cine en esa década, ¿no? Es una de las mejores rachas de la historia del cine, que incluían premios y sobresalientes comentarios de los críticos más exigentes. Era el director y productor del momento, ¿no? En la década de los 70. Pero creo que su trabajo en los 80 sigue siendo bastante bueno, pero perdió relevancia, ¿no? De la década anterior, ¿no? Se había puesto la valla bien alta, ¿no? Él empezó de más a menos, creo yo. Y la mayoría de sus películas alcanzan cotas increíbles, aunque no la consistencia que las convertiría en clásicos para todos los públicos o películas de culto, ¿no? Como por ejemplo, a ver, hablemos, ¿no? One from Heart, 1982. Es un casi musical con colores vivos y canciones de Tom Waits. Es una mezcla onírica de romance y realidad. No creo que sea el gusto de todos, pero tiene tanto estilo y ambición creativa que siempre es increíble ver. Notoriamente llevó a sus productoras a la ruina financiera para hacerla. The Outsider, 1983. Bueno, según Coppola, fue una de las películas que le gustó grabar y a él le pareció impresionante, es decir, cómo fue llevando el rodaje, ¿no? Probablemente la más conocida y querida de esta década. Pasionalmente melodramática, que recuerda a las famosas películas de adolescentes de Hollywood de los 50 y 60, ¿no? El reparto, la historia, esas emociones exacerbadas y esos colores evocadores, ¿no? de aquellos tiempos, ¿no? Generalmente siempre Coppola buscaba recrear películas de años anteriores, ¿no? Rumblefish, 1983, llena de atmósferas melancólicas y angustia adolescente, rodada en blanco y negro, ¿no? Sigue a un par de hermanos mientras navegan por su caótico mundo, mientras crecen. La cinematografía es impactante y ayuda a que la película se desarrolle con este estilo de neonírico, ¿no? Por ejemplo, The Cotton Club, en 1984, específicamente el reciente Encore Cut. Entrelaza gángster y bailarines, todos centrados en el legendario club nocturno de Harlem de los años 20 y 30. Gran música y baile, estructurado de forma desordenada, pero captura el espíritu y el ambiente a la perfección. Como digo, como ya le había dado resultado El Padrino, siempre buscaba recrear películas de aquellos tiempos, ¿no? Obviamente eso tendría que estar entrelazado a ir un buen guión o también una pluma maestra como la de Mario Puzo, pues, ¿no? Por ejemplo, la otra película que también no tuvo tanta relevancia, Peggy Sue Got Married, 1986. Es una divertida pieza de nostalgia donde Kathleen Turner, en una actuación increíble, interpreta a Peggy Sue, que se desmaya en su reunión de instituto y despierta en un pasado adolescente. Un Nicolas Cage, recibe un Nobel, ofrece una interpretación extrañamente adorable como su novio de instituto. Y un joven Jim Carrey empezaría a hacer sus primeros trabajos ahí, ¿no?
Tucker, The Man and His Dream, 1988. Es una biografía elegante de un empresario de una automoción, Jeff Bryce. Está genial como Tucker, que desafía la industria automovilística convencional con sus diseños innovadores. La película es una gran mezcla de estética optimista de los años 40 que evoca musicales y el viejo Hollywood, y una empresa sincera del clásico cuento del desvalido. Ahora, cabe resaltar que en 1986 Francis Ford Coppola dirigió el cortometraje Captain EO, producido por George Lucas, nada más y nada menos, y protagonizado por el mítico Michael Jackson. Dios mío. El corto fue una atracción de cine en 3D en el Epcot Center, un parque temático de Disney en Florida, y una película innovadora para la época. Cosa resaltante en Coppola junto a su par George Lucas, grandes amigos, ya lo mencioné, en buscar siempre innovar en el cine, ¿no? Imponiendo y arriesgando más de la cuenta. Eso era una, vamos a decir, una facultad o un, vamos a decir así, un don o por llamarlo de alguna manera, una buena proyección de Coppola, ¿no? Que siempre jugaba al límite, le gustaba arriesgar, ¿no? Más de la cuenta, innovar, ¿no? O sea, como se dice, ¿no? No le gustaba lo convencional, ¿no? Le buscaba ir más allá, ¿no? Y aparte estaba con George Lucas, que venía de hacer la Guerra de las Galaxias, que era todo un éxito. O sea, se juntaron dos cracks, ¿no? Es por eso que Captain EO fue una de las primeras películas en proyectarse con tecnología 4D. El cortometraje fue una experiencia inmersiva que incluyó efectos de humo, láseres en vivo y anteojos 3D. O sea, para esa época era algo súper impresionante, ¿no? Bueno, y la situación de Coppola, bueno, durante los años 80 y principios de los 90, obviamente que no tenía nada que ver con la que tuvo durante los años 70, ¿no? El fracaso crítico y financiero de Corazonada, que arruinó a su productora American Zoetrope, ¿no? Y el propio Coppola, ¿no? Que estaba en bancarrota, ¿no? Y los tibios resultados de taquilla de trabajos como Rebeldes, ¿no? La Ley de la Calle, Peggy Sue, ¿no? Tucker, no consiguieron levantar el prestigio de Coppola en sus momentos, digamos, bajos, ¿no? En sus momentos que no, mejor dicho, no está en su mejor momento, ¿no? Mira, ni siquiera su claudicación a dirigir una tercera entrega de la saga El Padrino en 1990, ya lo comentamos previamente, hicimos el resumen del Padrino, le conseguiría resituar en el lugar que ostentaba en los años 70. Por lo que cuando surgió la oportunidad de la mano de Columbia Pictures de realizar una nueva versión de la novela de Bram Stoker, Drácula, tras el fiasco de la versión de John Badham producida por Universal Pictures, Coppola no tuvo ninguna duda de cogerla. Bueno, Drácula, ¿no? Y los orígenes del cine, ¿no? A ver, ya que la novela original y la adaptación de Coppola coinciden temporalmente con la aparición del cinematógrafo Francis Ford Coppola y su hijo Roman, decidieron que su nueva versión de Drácula no iba a hacer uso de la incipiente tecnología digital que había entrado como elefante en carroza, ¿no? Con Terminator 2 de James Cameron, que arrasaría en todas las taquillas del cine, ¿no? Era la película del momento, ¿no? En 1992. Sino de las técnicas fantasmagóricas, trucajes, prestidigitalizaciones de los pioneros del cine, ¿no? En especial de George Méliès. Realizarían todos los trucajes en el propio set, haciendo uso de espejos, marionetas, sobreimpresiones, zootropos, escala humana. Es la mencionada secuencia de la persecución en el clímax del film, ¿no? Juegos con escalas, las dimensiones y las perspectivas para aportar a su versión de Drácula una factura y textura visual y forma totalmente diferente a lo que se estaba haciendo en el blockbuster de Hollywood de esa época. Siempre buscaba
salió del molde Coppola, ¿no? Ese es un punto favorable. La estructura de la película de Coppola es su querencia por trasladar su carácter narrativo, epistolar y la concatenación de los sucesos que transcurren en la película. Así que es la más fiel a la novela original, ¿no? Le había lavado la cara a Universal, ¿no? Después del bodrio del 79. Se podría hablar de un trabajo aprobatorio de Coppola, pero muy lejos de ser el más significativo, ¿no? Obviamente, ¿no? Todavía no llegaba o mejor dicho, ya difícil llegar al nivel que estuvo antes, ¿no? Acá una particularidad, ¿no? Y es que Coppola tenía una visión, ¿no? En torno a los repartos, elencos, ¿no? Nuevamente trabajando con un elenco excepcional, ¿no? Algunos actores de experiencia con algunas películas relevantes, pero a su vez promoviendo y potenciando talentos, ¿no? O sea, mejorándolos o sumándoles, mejor dicho, ¿no? Eh, Talentos jóvenes, ¿no? Que salían en esa época, ¿no? En este elenco tenemos, por ejemplo, a Gary Oldman, Winona Ryder, Kenny Reeves, Anthony Hopkins, que ya, bueno, ya venía Anthony Hopkins, ya debe ser un actor ya conocido, Mónica Bellucci, Cary Elwes, entre otros, ¿no? Luego de Drácula y El Padrino 3, lo que restaba de la década de los 90, Francis Ford Coppola ya podía sentirse con todo el derecho de autoproclamarse como uno de los más grandes cineastas de la historia del séptimo arte. Y es que a estas alturas, el director estadounidense ya había dejado un buen puñado de clásicos inoxidables e inolvidables, que siguen siendo al día de hoy una fuente de referencia para el público, para la crítica, para la industria, compañeros y colegas de oficio. Ante estas 5 estupendas propuestas, ¿no? Como El Padrino Parte 2, El Padrino Parte 3, Apocalypse Now, La Conversación, y por ahí Rebeldes, o también La Ley de la Calle o Drácula. Está el orden de acuerdo a cómo quiera verlo cada uno. Después se cuesta bastante encontrar buenas noticias en su carrera, que por desgracia nunca volvió a dejarnos una película por encima de lo correcto. Que entonces esta década de los 90 como la última en la que tuvimos la oportunidad de disfrutar de un Francis Ford Coppola realmente inspirado, con momentos de auténtica grandeza, marca de la casa, claro está, solamente por eso, ¿no? Por su trayectoria, su nombre. Pero esta etapa de su trayectoria ya merece nuestro respeto, admiración y profunda gratitud. Prácticamente era un júbilo anticipado, ¿no? Una jubilación anticipada. Entonces que en 1996 con Jack, denostada por aquellos que no consiguen un universo en el que Francis Ford Coppola pueda dirigir una película para toda la familia, ¿no? Una película hogareña. Jack sigue siendo una más que correcta propuesta escondida en medio de la indiferencia y desprecio general del público. Había un rechazo en torno a esta película. Y lo que queda, hoy está, claro está, ni siquiera la extraordinaria interpretación de un Robin Williams capaz de transmitir altísimas dosis de ternura, de emoción, consiguió acaparar la merecida atención para una cinta que se disfruta siempre con una sonrisa en el rostro, entrañable, divertida, encantadora, pero con una intrascendencia alucinante. Jack sigue esperando una reivindicación que con toda probabilidad nunca va a llegar o nunca llegará. Luego en 1997 dirige Legítima Defensa. Es exactamente el tipo de película que uno está pensando. Un drama judicial con toques de intriga, diría con poca intriga, y un discurso sobre la moral y la ética. Mucho que funciona bien dentro de su género, muy americana la película, muy corte yankee, pero que más allá de este terreno no entrega nada especialmente memorable.
una adaptación cinematográfica bastante fiel a la novela original del célebre John Grisham. Había algo que tenía Francis Ford Coppola y eso lo mantuvo en toda su trayectoria, que era prácticamente siempre buscar la fidelidad en torno a las novelas originales. Y en eso era muy bueno, adaptar muy bien el film a la novela, ¿no? Apoya un estupendo reparto, ¿no? Porque tener un buen reparto constituye otro trabajo de nivel medio dentro de la trayectoria profesional de Francis Ford Coppola. Se podría decir que es una película correctita y ya, ¿no? Pero bueno, si terminando el siglo XX, es decir, finalizando los 90, ya Coppola estaba en caída libre, haciendo acto de presencia, es decir, ya viviendo de su trayectoria, de su nombre, el siglo XXI estaba en franca caída en picada, ¿no? Con películas como en el año 2000 Supernova, El fin del universo, pésima película, ¿no? Una crítica muy dura, un fracaso en taquilla. El 2007 El hombre sin edad o Juventud sin juventud, no sé el nombre para estas latitudes, pero cualquiera de esos dos nombres creo que estaba alineado para estas latitudes. La verdad, una película muy regular, de regular para abajo, ¿no? Se podría decir que es una burda copia de el curioso caso de Benjamin Button, creo, en el concepto, muy mala. Tetris en el año 2009 y Twixt en el 2012, dentro del patrón de mediocre para abajo de las películas. Pero ¿eso significa que la última parte de la carrera de Coppola fue un fracaso? Esto depende de lo que opine cada uno. Cada quien tiene un criterio y forma de ver el cine. Desde el punto de vista comercial, los 3 trabajos de Coppola luego del 2000, o 4 trabajos mejor dicho, no, con Supernova, en el 2007 con Juventud sin Juventud, 2009 con Tetros y 2012 con Twix, no recaudaron casi nada de dinero. Prácticamente fueron fracasos en taquilla. Sin embargo, desde el punto de vista artístico, estas películas son los intentos de un director que ha experimentado tanto el éxito, o saboreado el éxito, como el fracaso, para regresar a lo básico y explorar sus preocupaciones más importantes y sus técnicas cinematográficas singulares, ¿no? Que le dieron resultados, y novedosas también, ¿no? Son mucho más inspiradoras que mucho más producciones generales de gran escala o de gran envergadura. Estas obras son los intentos al estilo Don Quijote de un gran director de volver a ganar su juventud, cosa que ya es muy difícil, ¿no? Por la competitividad, vendrían nuevas generaciones, ¿no? Porque todo, en todo ámbito, tanto el deporte, en todo es regeneracional, ¿no? Vienen siempre generaciones por debajo y con otro impulso, otra, ¿cómo se llama? Otro entorno, ¿no? Otro público, otra generación, ¿no? Hay que sumarle muchos factores. Sin embargo, fue la primera vez que en el nuevo siglo que Coppola tomó este riesgo, ¿no? Su carrera en el siglo XXI era mucho más modesta que la carrera de sus grandes colegas, ¿no? Y colegas casi generacionales, ¿no? Del mundo del cine, ¿no? Como eran Martin Scorsese, Steven Spielberg, George Lucas, gran amigo de él. Aunque Scorsese y Spielberg siguen activos en el primer nivel de Hollywood, siguen siendo top, a pesar de que hay mucha competencia, pero siguen siendo top, ¿no? O sea, directores top. Y Lucas se ha convertido en un millonario a nivel mundial con sus derechos de Star Wars. Pocas personas escucharon de Francis Ford Coppola, ¿no? Ni mucho menos vieron las obras recientes de Coppola en el siglo XXI. Es decir, mientras sus colegas generacionales, todos genios ellos, se mantuvieron a pie,
¿no? Ya sea económicamente, pero más por su trabajo, ¿no? Y su talento, adecuándose a las nuevas técnicas y renovando sus equipos de producción, ¿no? Manteniéndose a raya con las nuevas generaciones de directores, lo que es de cine, ¿no? Con otra mente para hacer cine, ¿no? Más vertiginoso, otro público, implementación mucho de la tecnología, ¿no? Hay una serie de factores. Y también dirigidos, ¿no? Alineándose a ser nuevos colegas, ¿no? En otras atmósferas, ¿no? Pero ellos han sabido lidiar con la competitividad y mantener un estándar cinematográfico de calidad, ¿no? Bueno, en ese intervalo del siglo XXI, Francis Ford Coppola hizo algunos, vamos a decir, remakes o hizo unos ajustes, ¿no? Unos cambios. Por ejemplo, en el 2020 sacó El Padrino, el epílogo de la muerte de Michael Corleone, que es El Padrino 3, ¿no? Bueno, la llamó Coda, ¿no? Que es la muerte de Michael Corleone es El Padrino 3, ¿no? Con algunos ajustes, algunos cambios minúsculos, en realidad más creo que fue promoción de marketing. El 2022, El Padrino, el 50 aniversario del Padrino 1, ¿no? Con una nueva calidad de audio, ¿no? Y video. También hizo en 2022 un aniversario de Drácula, el 30 aniversario, ¿no? En realidad comenzó un poco a hacer plata ya de sus legendarias obras, ¿no? Y ya para el 2024 hizo Megalópolis, que en realidad, si bien es una obra, vamos a decirla, que ha sido seleccionada para competir en Palma de Oro, vamos a decir que es lo mejorcito del siglo XXI, en el Festival de Cine de Cannes, ¿no? Se estrenó el 16 de mayo del 24 y polarizó las críticas, ¿no? Una película que tuvo dificultades para conseguir distribución debido a las exigencias financieras del propio Coppola. Y Lionsgate adquirió los derechos nacionales después de que él se comprometió a cubrir los costos de mercadotecnia, ¿no? En el periodo previo al estreno se eliminó un tráiler por utilizar citas inventadas y hicieron acusaciones de mala conducta en el set contra Coppola. En realidad es raro, ¿no? Pero bueno, hubieron bastante demanda de difamación, en fin, hubieron muchos problemas, ¿no? Al final la película se estrenó el 11 de octubre y fue un rotundo fracaso, ¿no? Hablando económicamente, ¿no? Recaudó 13.8 millones de dólares y él invirtió un presupuesto de 120, ¿no? La convirtió en un fracaso en taquilla, ¿no? ¿Y de qué trata esta película? Bueno, es una película, un futuro con mucha tecnología y una sociedad, digamos, futurista, ¿no? Supuestamente se presenta un proyecto para renovar la ciudad que quedó destruida después de un desastre devastador. Y una mujer se divide entre la lealtad de su padre, ¿no? En realidad es una película de ciencia ficción un poco tirada de los pelos, ¿no? O sea, es una ciencia ficción dramática, épica, ¿no? Dramática épica, ¿no? Ambientada en los Estados Unidos con toques modernos imaginarios, ¿no? Veremos ahora los premios de Francis Ford Coppola, ¿no? Todos sus premios. Ha sido ganador de 5 premios Oscar, 3 de ellos como guionista por Patton, El Padrino y El Padrino 2, uno como director por El Padrino 2 y uno como productor, también por El Padrino 2, siendo el segundo cineasta que ha recibido 3 estatuillas por una misma película, tras Billy Wilder, y primero en ganarlo por una secuela. Asimismo ha ganado 2 Palmas de Oro de Cannes por La Conversación y Apocalypse Now, siendo de los pocos cineastas que ha ganado en 2 ocasiones el máximo premio del festival de cine más importante del mundo. Fue también ganador de la Concha de Oro del Festival de San Sebastián por Llueve sobre mi corazón, entre otros muchos premios internacionales. Hay acá unos datos curiosos o unas particularidades que son conocidas, ¿no? Que Francis Ford Coppola ha trabajado con su hermana Talia Shire y su hija Sofía Coppola.
Talia Shire, su hermana y tía del actor Nicolas Cage, y de la hoy directora Sofía Coppola, ¿no? Porque era actriz. Frances le dio el papel de la hija de los Corleone en la saga del Padrino, ¿no? Ella sí estuvo en las tres secuelas. Talia también es conocida por su papel como la novia Rocky en las películas de Stallone. Claro, eso ya la cuadriculó a ella, pero en realidad ella tiene una trayectoria muy larga, ¿no? Como actriz, ¿no? Desde inclusive antes del Padrino tiene muchas películas, actuó en muchas películas y ha tenido muchas nominaciones al Oscar, ¿no? Y ha ganado algunos premios, ¿no? Es muy conocida en el mundo de Hollywood, ¿no? En cuanto a Sofía Coppola, hija de Francis Ford Coppola, ha participado obviamente en varias películas de su padre. La carrera cinematográfica de Sofía Coppola comenzó a muy temprana edad, ya que siendo un bebé apareció en la película El Padrino en la escena del bautismo, interpretando a Michael Francis Rizzi. Recordarán la escena que está el padre bautizando. Y en El Padrino 2 aparece como un niño inmigrante, ¿no? La clásica imagen. Además ha participado en 7 de las películas de su padre, ¿no? Su papel más conocido fue el de Mary Corleone en El Padrino 13, en 1990, en que, por curiosidad, era un papel que estaba pensado inicialmente para Winona Ryder, que no pudo participar debido a una enfermedad. Pero lamentablemente, obviamente, la representación de Mary Corleone, o sea, Sofía Coppola, recibió muchas críticas negativas, ¿no? Por un rol muy acartonado, una actuación muy acartonada que tuvo, ¿no? Le dieron con palo en las críticas, ¿no? Bueno, pero a su vez, Sofía ha sido directora, guionista de películas como Las Vírgenes Suicidas. Bueno, obviamente tiene una persona nada más y nada menos como su padre para seguir esa vertiente, ¿no? Los in Translation y María Antonieta, ¿no? Empezó con un cortometraje y ya está haciendo sus películas, ¿no? Obviamente, eso ya viene de las venas, ¿no? Pero no queda duda que Francis Ford Coppola es uno de los mejores directores del séptimo arte de la actualidad. O sea, digamos que está vigente, obviamente ya prácticamente está al borde de la jubilación, como lo expliqué anteriormente, ¿no? Pero yo creo que el día que no esté será recordado por lo mismo, ¿no? Empezó con una carrera ascendente abruptamente y luego fue yendo de forma descendente lentamente, ¿no? A ver, digamos, empezó arrasando en los 70s, en los 80 hizo cosas buenas, pero no excepcionales como los 70, y luego ya fue cada vez, no digo involucionando, pero digamos yendo obviamente de más a menos, ¿no? Pero no se puede negar que revolucionó el cine en los 70, ¿no? Hasta la época. Obviamente ha sido referente de muchos directores y camadas nuevas, ¿no? Obviamente, o sea, directores nobles a los cuales él ha sido como una referencia, ¿no? Y también actores a los cuales potenció, mejoró. Obviamente, algunos ya venían con una trayectoria medianamente buena. Hacemos excepciones, ¿no? Caso Anthony Hopkins, Marlon Brando, perdón, en fin, ¿no? Pero había muchos jóvenes que recién empezaban, ¿no? Obviamente él vio algo en ellos, ¿no? O sea, él ha tenido, si hacemos un recuento de las películas, a lo mejor que ha dado el cine, obviamente, a efectos de verlo a un largo plazo, ¿no? Algunos empezando una carrera con un futuro incierto, como jóvenes que aprendieron mucho de él, ¿no? O sea, si hacemos una retrospectiva, hoy esos jóvenes son la gran mayoría protagónicos, ¿no? O sea, ahorita son top en Hollywood, ¿no? Por ejemplo, voy a citar algunos actores que trabajaron de la mano de Francis Ford Coppola y obviamente su carrera fue ascendente. No, por ejemplo, bueno, obviamente, el gran Al Pacino, Robert De Niro, Robert Duvall, Marlon Brando, John Cazale, Diane Keaton, por ejemplo, Andy García, Harrison Ford, Jim Hackman, Tom Cruise, Nicolas Cage. Y ojo que estoy hablando de varios de ellos que empezaron, o sea, cuando eran jovencitos,
¿no? Martin Sheen, Gary Oldman, Winona Ryder, Monica Bellucci, Matt Damon, Robin Williams, Patrick Swayze, C. Thomas Howell, entre muchos más. O sea, se hago un recuento a lo largo me quedo hasta mañana, ¿no? Porque también ha habido extras, ¿no? O sea, pero también tuvo la oportunidad de trabajar con el gran Michael Jackson, ¿no? O sea, estamos hablando de una persona top, ¿no? En lo que era la industria, ¿no? No queda duda que Francis Ford Coppola pudo asegurar el éxito repentino, pero a su vez el fracaso, aunque trató de reinventarse siempre. Eso demuestra su tenacidad. Siempre innovó sabiendo los riesgos que conlleva. O sea, innovar, siempre salir del molde, ¿no? Como lo dije en alguna parte de la historia. Todos decían que es un director autoexigente con él mismo y también con su elenco. Es muy exigente, ¿no? A su vez, prácticamente ha sido un docente de muchos jóvenes, como lo expliqué hace un rato, ¿no? O sea, jóvenes con mucha inexperiencia, ¿no? Inexpertos, que aprendieron mucho de su forma de enfocar el cine. Claro está, muchos de ellos ya como ya lo reitero, o sea, han llegado lejos en el séptimo arte, ¿no? Que ahorita son como lo dije, son figuras indiscutibles. Por eso Francis Ford Coppola será un personaje recordado por su legado en cuanto a películas que serán únicas, ¿no? O sea, ya son un sello imborrable, ¿no? La saga del Padrino, La Conversación, Apocalypse Now, otras películas que están ahí, ¿no? Que a la larga, con el tiempo, ¿no? O sea, posiblemente sean más de lo que lo vimos en ese momento, ¿no? Pero hay algo que es más importante que ser recordado, ¿no? Que por su pasión por hacer cine, ¿no? Que son varios de los talentos lo han dicho en entrevistas, ¿no? Que era un apasionado de hacer cine y era mucho de ir de la mano con los actores y enfocarlos en lo que quería, ¿no? O sea, mostrarles su enfoque de qué quería prácticamente. Era muy perfeccionista, ¿no? Muy autoexigente consigo mismo, ¿no? Si bien a veces le fue bien, excelente, normal, mal, es parte de, pero no se puede negar que ha sido un director que deja huella, ¿no? Solo decirle gracias a Francis Ford Coppola y ya está en el cierre de su carrera, obviamente. Esperemos que nos sorprenda con algo nuevo, ¿no? Uno nunca sabe. Bueno, esperemos que te haya gustado esta docuhistoria. Compártela, dale suscribirse y bueno, para que quiera colaborar he dejado un Yape, un PayPal, si te gusta la docuhistoria. Gracias y hasta la siguiente docuhistoria.